Buenas tardes, Iglesia. Dios les bendiga, Dios esté con ustedes. Les mandamos un abrazo y les damos gracias primero a Dios que nos da la oportunidad de poder llegar a sus casas. Enseguida le damos gracias a usted porque nos acompaña en esta sesión de consejería pastoral. Aún nuestra garganta se encuentra bastante lastimada, pero podemos hablar y podemos glorificar el nombre de Dios. Hace mucho había un canto que decía: y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Entonces, que el nombre de Dios sea glorificado. Bienvenido. Siéntanse ustedes en casa. Hoy queremos hablar un tema que habla de sí mismo, un tema que habla de lo que estamos haciendo, la importancia de la consejería bíblica pastoral. ¿Por qué quisimos nosotros, Ribera del Quebar, trabajar una sesión de consejería bíblica? ¿Por qué no hacer un sermón expositivo, emocionalmente satisfactorio, o una pieza de oratoria motivadora? ¿Por qué? Número uno, mis hermanos, en lo particular siempre he creído que el alimento sólido para el espíritu del ser humano se encuentra en la palabra. No siempre que Dios nos habla, hermanos míos amados, la palabra es bien recibida en nuestra alma, mucho menos en nuestro espíritu. Hay muchos mensajes que son almáticos, pero hay mensajes que cuando llegan al espíritu nos cortan la cabeza. Fíjese cuál es el tema para esta tarde: la importancia de la consejería bíblica pastoral. Yo recuerdo, he platicado en algunas ocasiones que he predicado de una mujer, miembro de una congregación, que siempre que el pastor predicaba, aquella mujer decía: el sermón que el pastor dio era para fulano de tal. Y llegaba el siguiente día de culto y decía: el sermón que el pastor predicó es para sutano. Y predicaba nuevamente el pastor y aquella mujer decía: el sermón que el pastor predicó es para perengano. Y así comenzaba a repartir el consejo que salía desde el púlpito. Y el pastor obviamente que se sentía incómodo con todo este tipo de situaciones, y un día dijo: voy a hacer un culto especial y nada más voy a invitar a la hermanita. Y cuando el pastor comenzó a predicar, y cuyo asistente únicamente era aquella mujer, al terminar el sermón, el pastor se acercó con ella y le dijo: hermana, ¿cómo se sintió en el culto? Muy bien, pastor. ¿Cómo se sintió con el mensaje de la palabra? Pastor, ay, hermano, me sentí muy bien, pero lástima que no vino la familia de fulano, porque ese sermón era completamente para ellos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que mire, una predicación es para todos y para nadie. No así la consejería bíblica. Quiero decirle por qué necesitamos consejería bíblica. Quiero que usted anote por allí el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo número 11 al versículo número 32. No lo vamos a leer porque está bastante largo. Es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola vemos a un joven que por su pecado, por la rebeldía que había en su corazón, se metió en una gran cantidad de problemas. Tenía problemas, fíjese bien, familiares, porque había defraudado a su padre, había sido muy rebelde, fue necio, abusó de la confianza y los abandonó. Tenía problemas morales porque después de que abandona a sus padres vivió perdidamente. Tenía problemas económicos
porque no tenía dinero para comer dignamente y deseaba incluso la comida de los cerdos, y tenía problemas emocionales porque se sentía rechazado, avergonzado, tenía remordimientos. Y lo más serio, mis hermanos, que nos dice la parábola del hijo pródigo, es que tenía problemas espirituales muy fuertes, porque le había fallado a Dios y ahora estaba hundido por sus propias decisiones. Ahora bien, mire, actualmente, seamos muy francos, seamos muy honestos, actualmente hay muchas vidas en estas condiciones. No fueron y están limpiándole a los marranos, no disiparon sus bienes de la herencia. A muchos de nosotros ni herencia nos dieron, pero no disiparon sus bienes con mujeres de la calle, pero se encuentra la vida destruida. Y la respuesta en la Biblia es muy clara a una vida destruida, porque dice la Biblia en Eclesiastés 7:20, y lo repite constantemente en Romanos, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien. Así que mientras haya vidas destruidas, va a hacer falta la necesidad de un consejo que salga del libro de Dios y que no sea para todos y para nadie, o que sea para nadie y para todos, sino que de una forma objetiva llegue al corazón que está careciendo, que está adoleciendo en medio de algún problema. Así que, ¿por qué es importante la consejería bíblica? La consejería bíblica, iglesia, amigos, mis hermanos, es importante porque los problemas son inherentes a la vida del ser humano. Todos tenemos problemas, algunos pequeñitos, algunos más grandecitos, algunos muy grandes, y necesitamos de ayuda para poderlos resolver. Y créamelo, mire, cuando nosotros como pastor llegamos a la gente, platicamos con la gente de los problemas que están padeciendo, a veces nos tocamos el alma y el corazón y decimos: rayos, ¿cómo le hizo este hombre o cómo le hizo esta mujer para enredar su vida de tal manera? Ahora bien, mire, hay algo que nosotros tenemos que reconocer, porque no siempre los problemas con los que estamos viviendo o que están angustiando nuestra vida son por pecado. Sería yo demasiado insensato y demasiado atrevido, y hasta estaría ofendiendo, si yo dijera que el problema que tiene este joven, o que tiene la señora, o que tiene el señor, es por causa del pecado. Muchos de nosotros hemos heredado unos problemones emocionales bien fuertes, que apenas si podemos con ellos. Algunos tienen una enfermedad genética. Algunos están padeciendo, sobre todo las mamás, que cómo sufren las pobres mujeres cuando tienen hijos que son de corazón duro al consejo de Dios. Es más, a veces ni siquiera al consejo de Dios. A veces hay mamás que sufren porque tienen hijos que tienen un corazón duro al sentido común, mis hermanos. Y esto a una mujer la deprime, le gasta la energía, le desgasta las defensas de su cuerpo y terminan enfermitas. Por eso dicen algunos psicólogos que la diabetes es una enfermedad psicosomática. Hubo una cantidad de problemas tan severos que el cuerpo de la persona ya no los pudo resistir y ¡pum!, explotó, y llegó la diabetes como consecuencia de ese tipo de situaciones. Así que mire, hay problemas que son por pecado. Algunos son problemas
colaterales, son daños colaterales de otros, pero muchos de nosotros llegamos a los pies de Jesús tan lastimados, tan heridos. Yo no creo que haya una persona que se haya encontrado emocionalmente en el éxito y que haya pasado por alguna iglesia y que haya dicho: me voy a meter a esa iglesia para ayudar a estos pobres individuos. Yo no lo creo. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo llegamos muy lastimados, una vida enredada, una mente revuelta, y ahora que conocemos a Cristo estamos tratando de caminar en obediencia, pero necesitamos del apoyo y de ayuda de hermanos mayores que nos instruyan, porque a lo mejor yo estoy tiernito, tengo 1 año, 2 años, 5 años, y las luchas que yo estoy atravesando, alguien ya las atravesó y alguien ya salió victorioso, o, escuche bien, alguien ya fracasó en lo que yo en este momento estoy luchando. Y su fracaso, la experiencia, el testimonio que él me cuente, la tutoría, la mentoría de ese alguien, me va a ayudar a mí, tiernito, niño en Jesús, a aprender, a saber por dónde no caminar. Por eso es importante, pues, mis hermanos, que nosotros entendamos la importancia de la consejería bíblica. Número 1, la consejería bíblica es tan importante. Su propósito es dar apoyo y darnos orientación a las personas que necesitamos ayuda emocional y mental. Mis hermanos, no es malo tener problemas, no es malo sentirnos rebasados. Yo platico con mucha gente todos los días. Yo creo que mi herramienta principal de ministerio es la voz. Recuerdo mis clases en ISU. Nuestro profesor en ISU en aquel tiempo fue el hermano Daniel de los Reyes. El hermano Daniel de los Reyes decía: cuiden la herramienta principal de la comunicación, que es su voz. Es la principal. Todos los días platico con personas, por eso a lo mejor no salgo de este daño que tengo en las cuerdas vocales. Sigo batallando bastante con esto. Este tipo, mis hermanos, de problemas que todos los días me platican, me doy cuenta que efectivamente la gente se encuentra lastimada en su cuerpo, en su alma y principalmente en su espíritu. El problema no es que tengamos problemas, el problema es que callamos el problema. El problema no es que tengamos problema, el problema es que entendemos otros conceptos no bíblicos buscando salir del problema. Y entonces ya no tenemos un problema, ya tenemos 2 problemas: un problema emocional y un problema doctrinal. Platicaba yo con mi hijo en días pasados y le decía que en la Biblia, cuando se habla de problemas doctrinales, el apóstol Pablo les decía a sus educandos: a los que traigan una doctrina diferente a la de ustedes, ni lo reciban. A los Gálatas les puso el apóstol Pablo una regañada tan grande por recibir enseñanzas no bíblicas y les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que obedecieran otra doctrina? Era severo y hasta cierto punto era intolerante, mis hermanos. Pero cuando se trataba de problemas morales, escuche bien, el apóstol Pablo enseñaba y decía: el que piensa estar firme, mire que no caiga. De problemas morales. De problemas morales, decía que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que somos tentados, pero Dios en su fidelidad no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. En problemas morales decía: si han visto a un hermano caer en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo.
Y eso es el propósito de la consejería cristiana. La consejería cristiana es importante, mis hermanos, porque ofrece una vía para que las personas puedan expresar pensamientos, emociones y preocupaciones. Escuche bien, la consejería disculpen, hermanos, la consejería pastoral no es para echar chisme. La consejería pastoral no es para tomarnos el café con el pastor. O como decía un hermano, llegaba a casa pastoral y decía: no tenía nada que hacer en mi casa y me vine para acá a hacerlo. Y no, la consejería pastoral no es para eso. La consejería pastoral es para ofrecer una vía para que la gente, para que usted pueda expresar sus pensamientos, pero no los pensamientos de la novela, mis hermanos, no los pensamientos recurrentes que le gusta apapachar, los problemas, los pensamientos que le están causando problemas, las emociones que le causan problemas. Esos. Es allí donde nosotros los pastores detectamos algunos problemas que a veces la gente no sabe que tiene. Y entonces trabajamos para subsanarlos. Y no para subsanarlos y ponerles un curita encima, para sanarlos bíblicamente. La consejería pastoral es importante porque le ofrece una salida para los cristianos que buscan seguridad, alivio de tormentas y dificultades normales de la vida. Todos nosotros tenemos problemas, enfermedades, duelo, crisis económicas, desempleo, problemas de autoestima, absolutamente todos. Por eso cuando usted platica con nosotros algún problema de este tipo y le damos una orientación, no podemos permitir, tenemos que trabajar para que el problema que usted nos platique no se lo confía a él, porque mucha gente ha llegado con nosotros y nos ha dicho: pastor, o brother, o hermano, o Tomás, les voy a confiar un problema, pero no se lo digan a nadie. Y nosotros guardamos silencio sacerdotal y sacramental completamente. Y después nos damos cuenta que la persona ya le platicó a aquel. Y es cuando nosotros ponemos una barrera, porque entonces nos damos cuenta de que no quiere sanar el problema. Quiere que lo apapachen y que le digan: pobrecito. Y entonces el problema no es lo que él consideraba problema, sino un problema de autoestima, de sentirse o de llamar a la gente a la conmiseración. Y eso, bíblicamente, mis hermanos, no lo podemos permitir. Porque si Cristo dio su sangre por usted, lo que menos vamos a hacer es que le vamos a abrazar y le vamos a decir: pobrecito de usted, está bien acabado. No. Por eso el consejo principal es: hermano, hermana, párese, póngase de pie, levante sus manos, voltee al cielo, porque sus pecados han sido redimidos. Eso es cuando ya la gente nació de nuevo. Cuando no ha nacido de nuevo, pues hay que hacer algunos cambios y algunas modificaciones y llevarlos a los pies de Cristo. La consejería espiritual es importante porque es el instrumento de Dios. Él es el instrumento de Dios para la liberación emocional y para encaminar al creyente hacia una vida plena en donde puede ser de bendición para otras personas. Es decir, mis hermanos, lo que nosotros queremos es que usted encuentre su plenitud en Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Un pastor serio, responsable, con ética, con formación, lo que quiere en las personas que se acercan a pedirle consejo es que encuentren su plenitud en Cristo.
¿Por qué? Mis hermanos, mientras estemos en carne vamos a tener problemas. Pero Jesús nos enseña en Mateo 11:28: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Y también dice la Biblia en Juan 10:10 que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, la consejería espiritual, la consejería cristiana, la consejería pastoral tiene como propósito llevarle a usted a la bendición que viene del cielo. Y mire, la Biblia menciona tantas veces la palabra bienaventurado que es bastante obvio que Dios quiere que en medio de los problemas usted sea bienaventurado. No sea feliz. Dios no quiere que usted sea feliz. Dios quiere que el creyente sea bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado viene del griego makarios y significa la palabra makarios 3 veces feliz. Dios no quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted sea bienaventurado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados serán cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Entonces entendamos esa esencia y entendamos ese propósito, mis hermanos. Y la consejería pastoral es el medio que Dios usa para esto. Mire, mis hermanos, yo he estado en retiros, en encuentros y en encuentros. Los hermanos de mi congregación en años atrás nos los pedían porque estaban acostumbrados a encuentros y reencuentros, pero nos los pedían porque no se querían arrepentir. Querían que el pastor, con una palabra mágica y con una varita mágica, después de llorar y de hacer catarsis, de que les dieran una perlita, de que se reflejaran en el espejo, de que pusieran un ataúd, ¿qué más? De que les entregaran una semilla de mostaza, de que les pusieran una corona, de que pusieran el canto para machacarle la cabeza al diablo y bailar machacándole la cabeza al diablo, se desaparecieran los problemas espirituales que tienen que desaparecer cuando el creyente se consagra a Cristo. Entonces ellos querían que yo llegara con una varita mágica que dijera: adiós alcoholismo, adiós masturbación, adiós mentira, adiós problemas de matrimonio, adiós fulano, adiós aquello. No podemos. El discipulado, la educación cristiana, nunca, mis amados, nunca, querida iglesia, se podrá sustituir por un evento. Los eventos no cambian las vidas de los seres humanos, son los procesos. Y el discipulado y la consejería espiritual son procesos que nos duelen. ¿A poco cree que Pedro siempre estaba gozoso? Usted puede leer la vida de Pedro y Pedro nunca declaró, ni hacía ese tipo de oraciones chistosas y antibíblicas. Pedro era un combo de emociones. Pedro tenía muchos problemas y Jesús en consejería lo llevó a tal punto que la última sesión de consejería que Jesús le dio a Pedro fue cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Aquí hay un juego de palabras en griego, pero en esa consejería Pedro entendió el nivel de discípulo que Jesús quería que fuera, y no fue en un encuentro, fue en un proceso de 3 años en el que Pedro lloró y en el que a Jesús hasta la cabeza le dolía, porque Pedro no era de cabeza fácil, era cabeza dura. Amados hermanos, desgraciadamente en México mucha gente busca tratamiento psicológico. Mire, se dice que aquí en México 1 de cada 6 personas tiene problemas psiquiátricos. 2
de cada 10 personas tiene problemas de depresión. 2 de cada 10. 1 de cada 6 con problemas psiquiátricos. Hay problemas de ansiedad, angustias, fobias. Mucha gente, muchos de ustedes están pasando por problemas bastante serios en su vida. Algunos tienen problemas con las adicciones, otros problemas familiares, otros problemas con... Hace un tiempo dimos con una consejería, porque una persona aseveraba que un ángel del cielo descendía y tenía relaciones sexuales con aquella persona. Fíjese el nivel, la necesidad de la consejería, la violencia familiar, la violencia social, las aficiones y los hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mire, su servidor, yo recuerdo muy pocas predicaciones de mi pastor. Honestamente no creo que mi pastor vaya a ver este video, está muy ocupado él. No creo que vaya a verlo. Pero si alguno de sus congregantes llegara a ver este video, yo recuerdo muy pocas predicaciones de él. Recuerdo varias, muchas. Pero si de algo no me olvido, son las veces que él se sentaba conmigo a tomarse un café, o que me invitaba y que salía él a predicar antes de irme yo al instituto bíblico, y que me invitaba y me decía: oye, voy a ir a predicar a tal lugar, ¿vas conmigo? Sí, hermano. Me iba con él y durante 1 hora, 2 horas, 3 horas íbamos platicando en el carro, y no se me olvida esas sesiones de consejería pastoral. Una predicación se nos olvida porque es para todos y para nadie, pero una sesión de consejería pastoral donde está solamente él y yo, no se me va a olvidar. Por eso es importante la consejería pastoral. Ahora imagínense que estamos en pleno siglo XXI, la era de la información, la era de los avances científicos, la era de los cambios sociales. Yo, su servidor, en Ribera del Quebar le llamamos la era de la confusión al siglo XXI. Porque hay una confusión moral, hay una confusión emocional, hay una confusión. Ahora, si alguien dice: estoy yendo a la iglesia y con eso ya la hice, perdóneme, pero no es así. Porque vivimos en un tiempo de confusión doctrinal y vivimos un tiempo de confusión espiritual. Y es allí donde yo me tengo que sentar directamente con mi pastor y le tengo que preguntar: pastor, ¿qué de cierto hay en esto? ¿Qué de cierto hay en aquello? ¿Qué de cierto hay en aquello? Hace muchos años, cuando fui pastor en Puerta de Jaripitiro, en la Puerta de Jaripitiro, enseñé a mis hermanos a predicar. Los puse a predicar. Y al momento que yo les enseñé a predicar, yo le dije: búsqueme la cita bíblica. Y les preguntaba: ¿por qué la cita bíblica le habla? Por esto, pastor, por esto, hermano, y esto, y esto, y esto, y esto. Y servía para darle consejería a él. Y después de que él fuera ministrado con la palabra que él iba a predicar, entonces él la transfería a nuestra congregación. Hermanos, necesitamos la consejería pastoral. No, mándenos un inbox, mándenos un WhatsApp. Pero vamos a ir definiendo parámetros. Si en algún momento alguien me dice: hermano, yo solamente quiero platicar, buscamos el espacio para platicar. Porque nunca el diálogo de compas, de amigos, nunca debe estar por encima de la consejería pastoral. La consejería cristiana es importante porque aplica los principios de la Biblia a los problemas que tiene él, que tiene ella o que tiene él particular y específicamente. La predicación es buena, nos enseña, nos ayuda, nos instruye,
Pero cuando la palabra de Dios me está hablando a mí, a Tomás, con mis defectos, con mis virtudes, con mis equivocaciones, con los aciertos que he tenido en la vida, con los errores, la persona crece, hermanos. No tenemos para dónde escondernos. Si me voy al baño a la mitad de la consejería, el pastor me espera para seguir con la consejería. Si me voy al baño a la mitad de la predicación, menos si me voy por una coca o por un café, o si me habla por el celular, o si recibo un WhatsApp. Por eso es muy importante la consejería pastoral. La consejería pastoral es algo importante, porque es una de las maneras como Dios restaura las vidas destruidas. La consejería es importante porque nos confronta con los principios de la Biblia, pone en evidencia la falsa sabiduría humana, exalta la sabiduría de Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos en consejería, nosotros los pastores entendemos cuál es la cultura, por qué él piensa así, por qué ella piensa así, por qué aquel piensa de tal o cual manera. La consejería espiritual es importante porque toma la medicina de Dios, la palabra, y la aplica directamente en donde se encuentra la herida. Y a veces desde una predicación, iglesia, nos cuesta un poquito de trabajo aplicar la palabra para nuestra vida. Es una brújula, nos lleva al destino para el que fuimos alcanzados. La consejería hace particular el consejo bíblico. No se lo dice a todos, se lo dice a usted o me lo dice a mí. Y es importante, hermanos, porque como nosotros somos una trinidad, somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a tomar la parte del ungüento bíblico y nos la vamos a aplicar donde tenemos que aplicarla. Mire, con el espíritu sentimos la culpa y buscamos el perdón de Dios. El cuerpo se puede enfermar. El alma es la parte emocional. Con el cuerpo sentimos dolor físico y vamos al médico para ser tratados. En el alma sentimos heridas emocionales, pero no podemos buscar la salvación con el alma. No podemos confiar en la vida del alma, en lo almático, porque por naturaleza nuestra alma es voluble, cambia su posición, cambia su postura. A veces podemos estar muy motivados, a veces podemos estar muy desinflados, pero cuando el espíritu nuestro es sano, mis hermanos, a través de la consejería vienen otro tipo de circunstancias y de situaciones a nuestra vida. El deseo real de Dios es que seamos no felices, bienaventurados. En medio de los problemas, seamos bienaventurados. Y a nadie más que a un hijo de Dios victorioso se le aplica el término bienaventurado. Y dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice la Biblia, yo, es decir, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida en abundancia es una vida de bienaventuranza, mis hermanos. No es una vida hedonista, porque la vida hedonista es una vida de placer, vano, trivial. Pero la vida de bienaventuranza es una vida que parte de lo espiritual. Por eso utilizamos como principal libro de recetas médicas del espíritu la Biblia. Ahora, si usted no quiere estudiar la Biblia, si alguien que aún no es creyente no quiere estudiar la Biblia como un libro espiritual, pues amigos, estúdielo como un libro de literatura, o como un libro de filosofía, o como un libro de historia, o como un libro de poesía, o como un libro de administración,
pero léalo y se va a dar cuenta que este libro, al momento que lo estamos leyendo como literatura simple, como si leyéramos a Shakespeare, a Miguel de Cervantes o a Stevenson, nos vamos a dar cuenta que este libro alimenta una parte de nuestro ser que considerábamos inexistente. Así es la Biblia, hermanos, nos confronta. Y la consejería cristiana es importante porque es una de las maneras como Dios guía a sus hijos. Les imparte su palabra, les provee de herramientas para vivir vidas victoriosas. Así que, querida iglesia, no se olvide de las sesiones de consejería bíblica. Cuente con nosotros. Le reiteramos lo que cada día de reunión le hemos dicho, lo que en los devocionales nocturnos le decimos. Ocupan consejería, cuenten con nosotros. Ocupan de ese, cuenten con nosotros, hermanos. Nosotros nos esmeramos, nunca habíamos hecho videos. La calidad de teléfonos no es como para tener una superproducción. Menos vamos a tener un CPU para las transmisiones con sliders abajo y displays y los logos y el nombre del pastor o del predicador y el tema de la conferencia o de la predicación. No, está muy fuera de nuestro alcance, pero sabemos que nuestras predicaciones son bíblicas, profundas, llenas de palabra. De eso estamos seguros, y de esto creo que nadie nos podrá decir lo contrario. Ahora bien, no solamente es esto, mis amados, también queremos personalizar la palabra para llegar directamente a su corazón. En Ribera del Quebar nos ponemos a sus órdenes, le reiteramos nuestro cariño, le reiteramos nuestro aprecio, le mandamos un abrazo, mis hermanos, en tiempos de pandemia. Evalúe la necesidad y la importancia de la consejería bíblica pastoral. Desde la Ribera del Quebar, iglesia, les mandamos un abrazo. Estamos orando por ustedes. Que tengan muy bonita noche. Gracias por acompañarnos, mis hermanos.